del día, usted ya lo sabe, tenemos mesa de análisis con excelentes periodistas, buenos amigos periodistas. Yo siempre lo digo, es un gusto compartir los micrófonos con Inés Figueroa. Inés, bienvenido, muy buenos días. Buenos días, Claudia, buenos días al auditorio. Un gusto platicar, Inés, el maestro Felipe Martínez Chávez, también gusto compartir los micrófonos con usted, maestro, buenos días. Buenos días, buenos días. Y por supuesto, compartir los micrófonos también con Toño Arratia. Antonio Arratia, muy buenos días. Buenos días, Claudia, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en esta mañana. También el tema que hoy vamos a poner sobre la mesa, bueno, pues hoy vamos a hablar precisamente de esto que anuncia el gobierno del estado, que están contemplando el cierre de negocios, dicen por 15 días, a partir del día de mañana podría darse esa declaratoria, pero además de ley seca. Hay quienes dicen, ¿es una necesidad o es una cortina de humo ante este clima político? Inés Figueroa. Sí, bueno, yo creo que dados los antecedentes tenemos todas las razones para dudar de todo lo que se diga y se haga desde el sector público. Hoy todo se tiene que ver, o por necesidad lo vemos con el matiz político. Recordamos que dentro de las perversidades del ejercicio del poder, una de ellas es la de crear problemas para luego dar soluciones, como si no hubiera problemas naturales que atender, y particularmente en la clase política actuante hemos visto esa tendencia a generar los problemas y luego aparentar que sean las soluciones y atorarse en la intención de dar las soluciones. El tema o el ejemplo característico aquí en Ciudad Victoria ha sido el del agua. Antes de que llegaran estas personas a gobernar, había agua. A lo mejor en las partes altas no, por la naturaleza de la geografía, de la altura, pero en la mayor parte de la ciudad había agua. Llegaron y se acabó el agua. El exalcalde de triste memoria, Jicotencal González Uresti, iba llegando y ya estaba anunciando que los camiones que no tenía, que había comprado la anterior administración, no iban a servir en un año, que ya no iban a servir esos camiones por falta de mantenimiento. Lo que estaba anunciando era que no le iba a dar mantenimiento a los camiones, como de hecho lo hizo. Camiones nuevos relativamente se destruyeron en un año de recolección de basura porque no les dieron mantenimiento. Entonces, generar problemas para después intentar dar soluciones es muy común en esta clase política, y es un apartado de las tantas perversidades del ejercicio del poder que han existido en la historia y que lo agarran de escuela algunos personajes y algunos partidos. Entonces, hoy cerrar o presentar un escenario catastrófico en torno de la pandemia, por supuesto que tenemos que cuidarnos, por supuesto que anda el virus circulando y que en las reuniones decembrinas que no se inhibieron, hubo puntos de contagio que ahora están resultando. Es cierto, todo ello está creciendo, pero no hemos llegado a los puntos que hemos estado de crisis en otro momento en que ha estado arriesgado la prestación del servicio por la saturación de la infraestructura y del personal. Hoy las mismas autoridades están diciendo que andamos en el 42% de ocupación y un porcentaje menor de utilización de los abanicos, que son los que se usan para los casos graves del virus. Entonces, yo creo que sí hay que cuidarnos. Yo creo que no estamos en el punto de gravidez que amerite medidas drásticas, pero además lo que ya se ha adoptado en esos momentos de algidez, pues no ha sido mayormente gravoso o mayormente agravante para la sociedad. Que el fin de semana no vendan bebidas alcohólicas o que los restaurantes se cierren a las 9 de la noche, yo creo que no es demasiado alarmante. Eventualmente sí significa un problema para la economía, especialmente de los negocios afectados, y que yo creo que por ahí también podría estar enfocado el matiz político de estas medidas, presionar otra vez a este sector de la economía estatal, pues para que vayan a pedir pues
las consideraciones de las autoridades y entonces presentarse otra vez magnánimos. Lo estamos viendo incluso en la Ciudad de México hoy en día. Se cerró todo el centro histórico y parece que empiezan a dar algunas concesiones para aparecer como los salvadores, cuando eventualmente no fueron tan necesarias o no son hoy tan necesarias esas medidas drásticas en función de cómo se está desdoblando la pandemia. Maestro Felipe Martínez Chávez, ¿una necesidad estas medidas que se pueden volver a tomar o una cortina de humo, como le han llamado? Bueno, de que es necesario, sí, no estamos como en el pico más alto que se dio a mediados del año pasado, pero va creciendo, producto, pues cierto, las fiestas de diciembre, como se dice, el ciclo desde Lupe Reyes, o sea, de diciembre hasta el 6 de enero, no se descarta que pudiera ser una cortina de humo ahí, si algunos gobernadores federalistas ya están hablando de suspender las elecciones del 6 de junio, algo que no es función de ellos y ni les corresponde, y tampoco de los órganos locales, porque es una atracción del INE, porque es una elección homologada. Entonces pudiera ser una cortina de humo, algo por alargar, porque mencionan por ahí, mientras se dan las condiciones para realizar esta elección. Entonces, si los gobernadores y sus colaboradores tienen al dedillo, la intención del voto ciudadano, pues si no les favorece van a tratar de prolongar. Yo no creo que el INE en este caso acepte posponer la elección. Si es la pandemia, no va a salir en 15 días, a menos que los estados, que los gobiernos estatales, los gobernadores, los alcaldes, aprieten como debe para que la gente que no salga a la calle o que trate de salir lo menos posible, que usen los cubrebocas, evitar las aglomeraciones. ¿En dónde está en Tamaulipas? ¿En dónde está en Tamaulipas en general? ¿En dónde está en Victoria? El hoy no circula. ¿Quién lo vigila? ¿Quién vigila los tianguis, que son, yo lo considero un verdadero foco de infección, los tianguis de toda la semana, pero el mayor el domingo, que es por la paz? Al menos 5 o 6 mil personas se dan ahí cita sin tomar las medidas de precaución. En un tiempo, cuando la cresta más alta, suspendieron algo, pero sigue, cada semana sigue. Ahora, Tamaulipas no está precisamente en los estados con mayor incidencia. Tamaulipas está en amarillo con Sinaloa y Veracruz, nada más 3 estados. Los verdes, pues tenemos ahí Campeche y Chiapas. ¿Qué hizo Chiapas? ¿Qué hicieron? Pues aparte de ser entidades con ciudades de no alta población, ¿verdad? O sea, son eminentemente rurales, más o menos ahí, pues las medidas que han tomado, los mensajes, yo he visto los mensajes del gobernador de Campeche, advirtiéndole a la población constantemente, y aquí los funcionarios se esconden, no dan la cara, en lugar de informar directamente, en lugar de confrontar a los funcionarios, en lugar de atender y estar al frente de los programas preventivos, están al frente para confrontar al gobierno federal de que faltan recursos y de que no atienden con prontitud este asunto. Y lo contrario, vemos que llega la vacuna a tiempo, llega un día antes del extranjero, al día siguiente se está aplicando Tamaulipas, y vemos que en lugar de atender a las personas que están, como dicen, en la primera línea de batalla, son los funcionarios del sector salud los primeros en hacer fila para inmunizarse de este mal. Y da pena bastante ver, por ejemplo, los informes de que en Tampico el esposo de la subdirectora o de la funcionaria de máximo rango ahí es el primero en la fila para vacunarse, y las personas administrativas, en lugar de que sean las de médicos, los de enfermería. Ahora, esto se trató de politizar desde un principio, desde marzo. Recordemos que Tamaulipas se adelantó más de una semana, se suspendieron las clases, los alcaldes también muy interesados repartiendo despensas. Yo recuerdo
¿Y Así cuánto le es. duró a la gente? 2 días, 3 días. Hubo un alcalde de Nuevo Laredo que presumió unos túneles sanitizantes. Hubo uno de Güemes, por ejemplo, que instaló hasta una fábrica de cubrebocas. ¿Cuánto le duró? ¿Para qué sirvieron? ¿Para cuántos días? Si tenemos 10 meses y esto no acaba y está subiendo la cresta. Yo creo que falta energía del gobierno del estado, energía de los alcaldes. Hay un municipio donde no hay, es el único, Mainero. ¿Por qué no hay ahí? Porque ahí está dentro del grupo de Hidalgo, de la brigada cívica, que ellos no te dejan entrar si no tienes a nada que ir, tienen retenes, oye, ¿a qué vas? Y con la advertencia, no entres, si tienes familiares aquí, no entres porque puedes generar o te pueden generar algún contagio. O sea, lo que falta es energía. Hay otros municipios, Jaumabe, Palmillas, tienen retenes, tienen una sola entrada, eso sí, tienen una sola entrada, te checan a qué vas, te checan la temperatura, o sea, el protocolo que tiene que darse. Lo demás se desatendió. En Victoria también, en ese tiempo, un alcalde y las brigadas, oye, que andaban retenes en la entrada a la ciudad, fumigando los vehículos y a ti, ¿en dónde quedó? Se relajaron eso, se utilizó como política, ya no los dejó a los aspirantes, ya lo abandonaron, ya no les generó posicionamiento, simpatías, ya lo abandonaron, a los alcaldes que iban por la reelección, a los diputados, a los que buscaban. O sea, es necesario, desde luego, pero que al frente esté la autoridad para convencer a la comunidad. No hace caso, es una masa que no tiene quien la direccione, quien le diga, quien le advierte, nadie va a hacer caso, eso está comprobado. Se necesita, hay que hacerlo directamente la autoridad. ¿En dónde está la autoridad municipal aquí en Victoria? Que debería estar a la cabeza, enfrentando todo esto, orientando a la gente. Y no lo hacen. Es lamentable. Lamentable. Antonio Arratia. Estoy de acuerdo en que es lamentable, pero es más lamentable que sigan empecinados en esa guerra político-electoral los gobiernos estatales y el gobierno federal, en esa lucha increíble encima de miles de muertos que hay en este país. Quizás yo difiero un poco de los compañeros en cuanto a la gravedad de la pandemia. Y yo esta vez podría hablar con conocimiento de causa, porque tengo 5 familiares infectados. Y luego cuando entras a ese infierno, que es un infierno, implica que aumentan los medicamentos al doble, los esconden, que el oxígeno de un día para otro ya no tenemos, y un enfermo depende del oxígeno. Están jugando con la vida de la gente. Está haciendo pasar oxígeno industrial por oxígeno medicinal. Los médicos están cobrando, si hay, en el caso que comento, hay 5 contagiados, entonces van y te cobran 5 consultas, que yo estoy de acuerdo, porque es su vida, es un peligro de muerte. Yo no discuto eso. Las enfermeras cobran 3,000 pesos diarios o 1,500. También estoy de acuerdo, porque alguien tiene que hacerse responsable de los enfermos. Si el sector salud rehuye esa responsabilidad, alguien tiene que hacerlo. Entonces aquí viene el otro problema. Si cierran la economía formal o informal, esa gente que vive de esa manera, ¿con qué cura a sus enfermos? Si hablas al sector salud, ni te contestan. Nadie se hace responsable. Entonces, tiene que hacerlo la familia. Y es un dineral el que se gasta, y se tiene que gastar, salga de donde salga. Obviamente no sale del sector salud ni del sector oficial. Ellos viven en el mundo, viven empeñados en la política, y entonces de pronto recordemos también que hace unas semanas el líder sindical del Hospital Civil, Armando Moreno Trejo, algo así se llama, pidió la renuncia de la Secretaría de Salud por empecinarse en dar el contrato para el abasto de medicamentos a una empresa de Guanajuato, que ahora está aglutinada
está investigada por Santiago Nieto, por la UIF, por múltiples irregularidades, millones de pesos. Es la empresa encargada de abastecer medicamentos de Tamaulipas. Hay responsabilidades de las que nadie se hace cargo. Entonces, evidentemente, a todas luces, aquí a los gobiernos lo que les interesa es la elección. Y van a pasar por encima de quien sea, en el afán de hacerse del poder. Y si lo vemos en el entorno nacional, ya está en esa misma línea el INE, todos los poderes fácticos, los partidos ya no tienen dirigentes, el único dirigente es el gran rico del país, X González. En esa línea están moviéndose todos ya. Y el único objetivo es destronar a López Obrador. Tenemos comentarios por parte de la audiencia de ORT Noticias antes de irnos a la pausa. Les envían saludos y saludos a los comentaristas. Dice, muy cierto lo que señalan, lo que comentan con respecto a la pandemia. Los funcionarios no han asumido funcionalmente su responsabilidad. Se ha politizado, dice también el tema de la pandemia. Tenemos otro comentario, dice, es un problema federal, no entienden, si todo es culpa del gobierno, dice, porque en los municipios simplemente no tenemos autoridades y las que hay no sirven para nada en Tamaulipas. Nos vamos a la pausa y volvemos. En H-E-B, en tienda o en línea, ahorra en lo que te gusta. Flecha de res para asar, 72.90 el kilo. Bife de vacío, 229 pesos el kilo. Cirlón con hueso extra suave, 159 pesos el kilo. Y chihuahua menonita de 550 gramos, 76.90. Vigencia el 18 de enero. H-E-B, lo mejor para ti. Uno de los retos más urgentes fue restaurar el servicio de limpieza y recolección de basura. Al 4 de octubre se contaba con una cobertura del 50%. En solo 5 semanas, con la incorporación de 8 unidades recolectoras, logramos restablecer el servicio en un 98%, beneficiando a 180,000 victorenses. En Victoria, los resultados son ahora. Ventilar tus espacios se agradece. Porque así dispersas los virus. Por ventilar tus espacios, gracias. Porque mantienes lugares libres de humedad. Gracias por ventilar tus espacios. Porque así evitas contagios. Unidos somos uno, un solo México. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. La ropa de mi familia huele a limpio. Mi baño desinfectado y con un agradable aroma. En la escuela de mis hijos, Mesil se encarga de la limpieza. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. Mesil, Mesil. ¿Y tú, ya eres cliente Mesil? Porque cuida de mí, Mesil. Regresamos a esta mesa de análisis. Bueno, pues escuchábamos los comentarios por parte de la audiencia de ORT Noticias, decepcionados por parte de las autoridades, y sobre todo en este momento, porque dicen y coinciden con la mesa de que estos temas se han politizado. Inés Figueroa. Sí, yo creo que aquí el tema sigue siendo confianza. El pueblo, la sociedad, los observadores, nosotros los periodistas, no confiamos en las autoridades porque las autoridades han dado muestras de manipular y de hacer a modo los temas de la agenda pública. En nada menos el tema de la pandemia, es evidente que le han dado un manejo político hasta las cifras, porque no hay una lógica en que Ciudad Victoria aparezca como entre las ciudades grandes, como el lugar donde más casos se han dado de coronavirus, pero es donde menos muertes se han dado. Reynosa, que casi duplica en población a Victoria y que además tiene un movimiento intenso de tránsito de personas de otros estados, incluso de Estados Unidos por su condición de frontera, había días en que tenía 1 o 2 casos, mientras en Victoria andábamos en 60 o 50. Pero a la hora de revisar las cifras de los muertos, pues Reynosa es la que aparece con más muertos. ¿Cómo explican, con qué lógica explican las autoridades? Pues no puede ser más que una lógica política y una evidencia de manipulación de las cifras. Entonces, ya partiendo de que no hay confianza en las autoridades, pues ahí
ya se acabó todo. Y hoy que vemos que el partido en el gobierno aparece en las encuestas en general rezagado respecto del posicionamiento para las elecciones, pues vemos una serie de medidas desesperadas por afianzarse al poder, por prolongarse en el poder, esta clase política, este partido, el PAN, y entre ellas pues vemos hoy el tema de la pandemia, la desconfianza y los actos desesperados electoreros y electorales, pues hacen que pensemos que en efecto estas y otras acciones que ya se han visto y que se esperan pronto tienen que ver simplemente con el hecho de pretender prolongarse en el poder. Como una cortina de humo, dice, por estos factores, esta desconfianza y el actuar de las autoridades en este momento en cuestiones electorales, maestro Felipe. Sí, pudiera ser. Desde un principio, cuando esto ya hizo explosión allá por marzo, ya tiene 10 meses, en lo personal yo pensé que les iba a dar un mejor posicionamiento a los gobernadores, o sea, incluyendo Tamaulipas, ¿no? Porque Tamaulipas se adelantó con energía, pero pensamos esto va a durar 3 meses a lo máximo. Entonces, en esos 3 meses, si se hubiera controlado y Tamaulipas principalmente Tamaulipas, o dentro de ellos, esos estados, estuviera Tamaulipas, le hubiera dado una imagen al partido en el poder, como dice Inés, pero no fue así. Le hubiera dado un posicionamiento también a los alcaldes. Entre más se prolonga, es política, ¿verdad? Pero entre más se está prolongando la presencia de esta pandemia, está cayendo la popularidad o la aprobación sobre la actuación de los gobernantes. Entonces pudiera ser, como se comenta aquí en la mesa, una cortina de humo, llamar la atención, desviar la atención, porque el fondo es político. Desde luego, pudiera ser que alguien está actuando o están actuando porque no les favorece la intención del voto, pero no vemos que la autoridad responsable, salud, que hiciera punta de lanza para explicar también, por ejemplo, cuánto se ha gastado, pero qué se ha comprado, porque vemos, dice, hay 67 contratos, asignaciones directas por tantos millones, se compraron 250,000 cubrebocas, pero ¿a dónde fueron a dar? ¿Cuánto duran? ¿En dónde encuentras un puesto público donde le estén ofreciendo a la ciudadanía? O sea, no todos tienen para comprar un cubrebocas y a lo mejor ni lo consiguen. ¿En dónde está? ¿En dónde a alguien se le ha regalado un gel? Lo hicieron con fines políticos, algunos hasta con su logotipo, con su nombre, ¿verdad? Una botellita de gel, pero con energía, en donde a 10 meses, o sea, ¿qué se está haciendo para controlar la pandemia desde el sector oficial? Hablábamos hace 10 meses de una embestida mediática por todos lados, como dice la propia ley en Tamaulipas, la ley de salud. O sea, no se hizo esa embestida para orientar, para convencer a la gente de lo que no debería ser. Y las medidas que se publicaron en el periódico oficial no las hacen cumplir, no se hacen cumplir. Quisiéramos una explicación, yo decía, que el sector salud, oye, se compraban tantos overoles y todo, aunque sea asignación directa a empresas de donde vengan, sobre todo son de Reynosa, casi todas. Una explicación, pero prácticamente están encerrados en sus oficinas, Antonio Ratti. Sí, porque no han dimensionado el problema sanitario, lo han minimizado, porque no les interesa. Y luego, de pronto hay teorías de conspiración a la que abonan muchos actores. Ahora está interviniendo, extrañamente, entre comillas, la jerarquía católica y de otras iglesias de otra índole. Entonces, con el afán aparentemente de sembrar el caos, o sea, donde hay caos, ganan muy pocos y perdemos muchos. Entonces ahora el obispo emérito de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez, la semana pasada sacó un video donde decía que no existía el virus y recomendaba a la gente tomar té de guayaba. Y sale de nuevo antier, con otro video
incluso ya se lo bajaron de YouTube, donde hablaba de que el confinamiento era dañino. Él está invitando a la gente a que no se confine, a que salga a la calle. Ya sacó el rollo ese de la teoría de la nueva orden mundial, y señala a Bill Gates de estar que de haber creado un nuevo virus en un laboratorio de Estados Unidos, que es el próximo que va a resultar. Entonces, él está incitando a la gente a que se salga a la calle, y está incitando a no vacunarse, porque dice que la vacuna trae un chip para alienar a la gente, ¿sí? Para alejarlo de Cristo. Y habla de la Biblia y habla de la bestia, y habla de que ese chip y la vacuna asemejan a la bestia, es anticristo. Ella está hablando de cosas sobrenaturales, pero incitando a la población a no confinarse, a salir. Entonces son cosas contrapuestas con lo que el gobierno está proponiendo, de que la gente se aísle, que no salga. Entonces, esto no es casual. O sea, yo, desde mi punto de vista, obviamente puedo estar equivocado, es sembrar el caos y para que ganen lo que siempre ganan, incluida la Iglesia Católica, las demás iglesias, las denominaciones, los políticos, lo que siempre ganan, y lo que siempre perdemos, pues que nos arreglamos como podamos. Es el ciudadano. Pues hoy con estas nuevas medidas, lo decíamos al inicio de la mesa de análisis, realmente una necesidad o una cortina de humo en medio de esta pandemia. Gracias, Antonio Arrate. Gracias, al contrario. Gracias, maestro Felipe Martínez Chávez. Gracias, y hay que hacerle caso a las medidas de salud. A las medidas de salud. Gracias, Inés Figueroa. Gracias, Claudia. Gracias por acompañarnos también usted. Gracias a nombre del equipo de RT Noticias, y por supuesto que le damos las gracias a nombre del director general, ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano. Cuídese mucho y que tenga usted un excelente fin de semana. Esta es 101.7 FM.